En la inmensidad del desierto, bajo la imponente sombra del monte Sinaí, se gestaba el corazón espiritual de una nación. Tras la poderosa liberación de Egipto y la proclamación de la ley divina, el Todopoderoso extendió a Moisés un mandato de singular importancia. Una instrucción que trascendía la construcción de un simple santuario. No se trataba solo de edificar una morada para su gloria, sino de crear el objeto más sagrado y central de todo el campamento de Israel, el Arca del Pacto. Esta arca no sería una mera caja de madera, sino un cofre de diseño celestial, cuyas dimensiones y materiales fueron revelados con una precisión asombrosa. Debía ser construida con madera de acacia, un árbol resistente que crecía en el árido desierto, simbolizando la solidez en medio de la adversidad. Sus medidas específicas, 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto, no eran arbitrarias. Cada dimensión formaba parte de un patrón divino, un recipiente perfecto para lo que contendría. Pero la madera por sí sola no era suficiente. El interior y el exterior de la caja debían ser cubiertos con oro puro, un metal que simbolizaba la divinidad, la pureza y la realeza del Dios de Israel. La madera, la materia terrestre, se vestía de lo celestial, reflejando la unión de lo humano y lo divino. El diseño del arca no terminaba en su forma rectangular. En sus esquinas superiores debían ser fundidos 4 anillos de oro, 2 en cada lado, a través de los cuales se insertarían varas de madera de acacia recubiertas de oro. Estas varas no debían ser quitadas, sino permanecer permanentemente en los anillos, un detalle crucial que aseguraba que el arca siempre estaría lista para ser transportada. Era el único objeto en el tabernáculo que no debía ser tocado directamente por manos humanas, y su movilidad constante reflejaba la naturaleza itinerante de la presencia de Dios en medio de su pueblo durante el largo peregrinaje. La culminación del diseño del arca residía en su cubierta superior, conocida como el propiciatorio. Esta no era una simple tapa, sino una lámina maciza de oro puro, labrada de una sola pieza. De los extremos de este propiciatorio se levantarían, también labradas a martillo de la misma pieza de oro, 2 querubines. Estas figuras angelicales, con sus rostros mirándose el uno al otro y sus alas extendidas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio, no eran meros adornos. Representaban a los guardianes de la santidad divina, evocando la presencia de Dios en el Edén y en los cielos. Era entre estos 2 querubines, sobre el propiciatorio, donde el Eterno prometió encontrarse con Moisés y con su pueblo, desde donde daría todas sus instrucciones y mandatos. Este lugar se convertiría en el trono de la gracia, el punto de encuentro más sagrado entre el cielo y la tierra. La creación de este arca no era solo un acto de construcción, sino un mandato fundamental para el establecimiento del pacto de Dios con su nación. Sería el símbolo más tangible de su presencia, el receptáculo de sus testimonios y el epicentro de su gloria. Su diseño intrincado y su materialidad preciosa daban testimonio de la inmensurable santidad del Dios que eligió habitar en medio de un pueblo. Esta es una historia que abarca milenios y revela verdades profundas sobre la fidelidad divina y la interacción entre lo sagrado y lo humano. Si deseas explorar más a fondo estos enigmas bíblicos y desentrañar los misterios de la fe, te invitamos a suscribirte a Enigmas Bíblicos y de Fe y a activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Una vez que el Arca del Pacto fue construida, labrada con la precisión divina y recubierta de oro puro, su propósito fundamental se reveló a través de lo que contenía. No era un cofre vacío, sino un receptáculo sagrado diseñado para guardar los elementos más preciosos y significativos de la alianza entre el Eterno y su pueblo. Los objetos dentro del arca no eran meros recuerdos, sino testimonios vivientes de la fidelidad de Dios y la responsabilidad de Israel.
El elemento central y primordial que el arca debía guardar eran las 2 tablas de piedra. Estas tablas habían sido grabadas por el dedo del Creador mismo en el monte Sinaí, conteniendo las 10 palabras fundamentales, los 10 mandamientos que constituían la esencia del pacto divino. Estas leyes no eran solo un código de conducta, eran la expresión del carácter justo y santo de Dios, y la base sobre la cual se construiría la relación entre Él y su nación escogida. El arca, por lo tanto, era el arca del testimonio, un recordatorio perpetuo de la ley divina que Israel había prometido obedecer. La presencia de la ley en el corazón del santuario subrayaba la importancia de la obediencia como camino hacia la bendición y la comunión con el Todopoderoso. Pero las tablas de la ley no fueron lo único que encontró su lugar dentro del arca. Con el tiempo, otros 2 objetos significativos fueron añadidos, cada uno con su propia historia y lección. Primero, se colocó una vasija de oro que contenía una porción del maná. Este alimento sobrenatural había sido la provisión diaria de Dios para Israel durante sus 40 años de peregrinaje por el desierto, una demostración constante de su cuidado y fidelidad incluso en las condiciones más adversas. Guardar el maná dentro del arca servía como un recordatorio tangible de la provisión divina y de que el pueblo no vivía solo de pan, sino de toda palabra que salía de la boca del Eterno. Era una lección visual para las futuras generaciones sobre la dependencia de Dios para su sustento. El segundo objeto añadido fue la vara de Aarón que había reverdecido. Esta vara había sido usada por Aarón, el sumo sacerdote, y había florecido milagrosamente, brotando renuevos, echando flores y produciendo almendras. Este milagro había servido para confirmar la elección divina de Aarón y su linaje para el sacerdocio, y para sofocar una rebelión contra su autoridad. Su presencia en el arca era un testimonio continuo de la autoridad sacerdotal divinamente establecida, y un recordatorio de que sólo a través del sacerdocio elegido podía el pueblo acercarse a Dios con ofrendas y súplicas. Así, el Arca del Pacto se convirtió en un compendio de la historia de Israel, el testimonio de la ley de Dios, la memoria de su provisión sobrenatural y la confirmación de su autoridad sacerdotal. Era el símbolo más potente de la presencia divina en medio del pueblo, un recordatorio constante de su identidad, su propósito y su dependencia del Creador. Cada vez que el arca era vista o mencionada, evocaba la totalidad del pacto y la fidelidad del Dios que había caminado con ellos desde el desierto. La reverencia por este objeto era en esencia reverencia por el Dios que habitaba sobre el propiciatorio. Con el arca del pacto completada y sus contenidos sagrados resguardados, este cofre de oro se convirtió en el corazón pulsante del campamento de Israel durante sus 40 años de peregrinaje por el desierto. No era simplemente un objeto de culto, sino una presencia dinámica y tangible de la dirección y la protección divina. El arca no permanecía estática. Cuando la columna de nube que guiaba a Israel se levantaba del tabernáculo, era la señal para que el pueblo se pusiera en marcha. Y justo delante de ellos, encabezando la vasta multitud, avanzaba el arca del pacto, llevada por los sacerdotes levitas, específicamente los hijos de Coat, quienes eran los únicos autorizados para tocar las varas que la transportaban. El arca marcaba el camino. Su movimiento no era aleatorio. Era la manifestación visible del Señor yendo delante de su pueblo para buscarles lugar de reposo y para saber dónde debían acampar. Cuando el arca se movía, Moisés pronunciaba una oración de invocación, pidiendo al Eterno que se levantara y dispersara a sus enemigos. Y al detenerse, pedía su regreso para morar en medio de las multitudes de Israel. La presencia del arca en medio del campamento de Israel era una fuente constante de fortaleza y recordatorio del pacto. Era el símbolo de la alianza inquebrantable entre Dios y su nación escogida. En numerosas ocasiones, su presencia fue crucial en momentos de prueba y conflicto.
no era un amuleto mágico, sino el punto de referencia de la intervención divina cuando el pueblo actuaba con fe y obediencia. Un ejemplo elocuente de su poder se manifestó cuando el pueblo de Israel, al final de su travesía por el desierto, llegó a las orillas del río Jordán. El río crecía en esa época, impidiendo un paso seguro para la vasta congregación. Pero, siguiendo las instrucciones divinas, los sacerdotes levitas, llevando el arca del pacto, entraron primero en las aguas. Tan pronto como sus pies tocaron el borde del río, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se amontonaron, formando una pared, mientras que las aguas que fluían hacia el mar muerto se agotaron. Así, el pueblo de Israel pudo cruzar el Jordán en seco, bajo la protección de su Dios, cuya presencia era simbolizada por el arca. Este milagro, que recordó la apertura del Mar Rojo, estableció la autoridad de Josué como el nuevo líder y reafirmó la capacidad del Eterno para abrir caminos donde no los había. El arca no solo guiaba y abría caminos, también presenciaba la derrota de los enemigos. En el asedio de Jericó, una de las ciudades más fortificadas de Canaán, el arca tuvo un papel central. Durante 6 días, los sacerdotes, con el arca a la cabeza, marcharon alrededor de la ciudad una vez al día, precedidos por guerreros y seguidos por el resto del pueblo. En el 7º día, marcharon 7 veces, y al sonido de las trompetas y el gran clamor del pueblo, los muros de Jericó se derrumbaron, permitiendo la conquista de la ciudad. Aquí, el arca no fue un arma, sino el punto focal de la obediencia y la fe de Israel, y el medio por el cual la fuerza divina se manifestaba en la batalla. De este modo, el arca del pacto se consolidó como el corazón de la identidad de Israel en el desierto y en la entrada a la tierra prometida. Era el símbolo de la presencia ininterrumpida de Dios en medio de su pueblo, la garantía de sus promesas y la manifestación de su poder, guiándolos en cada paso y luchando por ellos cuando mantenían su fidelidad. Su historia en esta etapa inicial sentó las bases para la profunda reverencia que le profesarían en los siglos venideros. Tras la conquista inicial de la tierra prometida, el arca del pacto, junto con el tabernáculo, encontró un lugar de asentamiento más permanente en Shilo. Esta ciudad, ubicada en el territorio de Efraín, se convirtió en el centro religioso y administrativo de Israel durante el largo período de los jueces. Aquí, el arca continuó siendo el corazón de la adoración y el símbolo tangible de la presencia divina en medio del pueblo. Las tribus venían a Shilo para buscar la dirección del Eterno, presentar sus ofrendas y celebrar sus festividades. Sin embargo, el tiempo de los jueces fue también una era de fluctuaciones espirituales para Israel. A pesar de la cercanía del arca y la presencia de Dios en el tabernáculo, el pueblo a menudo se desviaba del camino de la rectitud, cayendo en la idolatría y la desobediencia. Este patrón de apostasía, opresión y arrepentimiento se repetía una y otra vez. Incluso aquellos que servían directamente en el santuario no estuvieron exentos de corrupción. Durante el tiempo del sumo sacerdote Elí, quien ministraba en Shilo, la santidad del servicio al Eterno fue gravemente comprometida por sus 2 hijos, Ofni y Finés. Estos hombres, sacerdotes por linaje, deshonraban las ofrendas sagradas que el pueblo traía para el Señor y se comportaban de manera inmoral en el mismo atrio del tabernáculo. Su irreverencia y profanación de lo sagrado eran una afrenta directa a la majestad divina y una señal de que la obediencia al pacto se estaba erosionando incluso en el corazón del sacerdocio. La indiferencia hacia la santidad de Dios, simbolizada por la presencia del arca, tendría consecuencias desastrosas. La paciencia divina, aunque prolongada, llegaba a su límite. Un enfrentamiento militar con los filisteos, un pueblo vecino y persistente enemigo de Israel, sirvió como el catalizador para la manifestación del juicio. En un acto de desesperación y de una fe mal entendida, los ancianos de Israel decidieron que la presencia física del arca del pacto en el campo de batalla les aseguraría la victoria.
Creían que el objeto en sí mismo era una garantía de éxito, sin considerar la condición espiritual del pueblo ni su obediencia a Dios. Así el arca fue sacada de Shilo y llevada al campo de batalla. Pero la fe en el objeto, sin la fe en el Dios a quien representaba, resultó vana. Los filisteos derrotaron a Israel con una gran matanza. Los hijos de Elí, Ofni y Finees, cayeron en la batalla, y lo más terrible de todo, el arca del pacto fue capturada por los enemigos. La noticia de la captura del arca fue un golpe devastador para la nación entera. El sumo sacerdote Elí, ya anciano y ciego, al oír que el arca de Dios había sido tomada, cayó de su silla y murió. Su nuera, al dar a luz un hijo en ese mismo momento, lo llamó Icabod, que significa la gloria se ha ido, lamentando que el arca de Dios había sido arrebatada. La pérdida del arca simbolizaba no solo una derrota militar, sino la retirada de la manifestación de la gloria divina de en medio de su pueblo, un sombrío recordatorio de que la santidad de Dios no puede ser profanada impunemente y que la verdadera protección viene de la obediencia, no de la posesión de un símbolo sagrado sin un corazón recto. La era de Shilo como centro principal de adoración llegaba a su fin de manera trágica. La captura del arca del pacto por los filisteos fue, para Israel, una calamidad de proporciones inmensas, un evento que marcó el fin de una era de relativa estabilidad religiosa en Shilo. Sin embargo, para los filisteos, la posesión del arca parecía, en un principio, una señal de triunfo sobre el Dios de Israel. La llevaron con gran algarabía a sus propias tierras, específicamente a la ciudad de Asdod, y la introdujeron en el templo de su dios, Dagón. Colocaron el arca junto a la imagen de su deidad, creyendo que habían sometido al poder del Dios de Israel, y que su dios, Dagón, había prevalecido. Pero la presencia del arca en suelo filisteo no trajo la gloria esperada. Al día siguiente, los habitantes de Asdod encontraron la imagen de Dagón caída de bruces en el suelo, delante del arca. Con reverencia supersticiosa, levantaron la imagen y la restauraron en su lugar. Sin embargo, al día siguiente por la mañana, la misma escena se repitió con una adición ominosa. La imagen de Dagón no solo estaba caída, sino que su cabeza y las palmas de sus manos estaban cortadas, yaciendo en el umbral del templo, mientras que solo el tronco de la estatua quedaba en su lugar. Este acto inexplicable, una clara señal de la supremacía del Dios de Israel, causó consternación y temor entre los filisteos de Asdod. La manifestación del poder divino no se detuvo ahí. Una plaga de tumores dolorosos, descrita como hemorroides o bubas, asoló a los habitantes de Asdod y las regiones circundantes. El temor y la aflicción crecieron, y la gente comenzó a culpar la presencia del arca por sus desgracias. Decidieron que el arca del Dios de Israel no podía permanecer con ellos, así que, con temor reverente, la trasladaron a la ciudad de Gad. Pero en Gad, la misma aflicción cayó sobre la población, causando gran pánico y muerte. La desesperación llevó a los príncipes filisteos a reunirse nuevamente y con una mezcla de miedo y superstición decidieron enviar el arca a otra ciudad, Ecrón. Sin embargo, la gente de Ecrón, al escuchar lo que había sucedido en Asdod y Gat, se aterrorizó aún más y se negaron rotundamente a recibir el arca, clamando que los matarían a ellos y a su pueblo. La presencia del arca había traído sobre los filisteos 7 meses de angustia y calamidades incesantes. Comprendiendo finalmente que las aflicciones eran un juicio del Dios de Israel, los príncipes filisteos y sus adivinos se consultaron para decidir qué hacer con el objeto sagrado. Les aconsejaron que, para apaciguar al Dios de Israel, no debían devolver el arca con las manos vacías, sino con una ofrenda de culpa. Sugirieron que hicieran imágenes de oro de los tumores y de los ratones que estaban asolando su tierra,
en número igual al de los príncipes filisteos. Esto sería una forma de glorificar al Dios de Israel. Para asegurar que las plagas fueran realmente una señal divina y no una mera coincidencia, idearon una prueba. Colocaron el arca, junto con las ofrendas de oro, en un carro nuevo, y unieron a él 2 vacas que nunca habían llevado yugo, cuyas crías habían sido encerradas. Si las vacas, sin guía humana, se dirigían directamente hacia el territorio de Israel, hacia Bet-Semes, sabrían que el Dios de Israel había causado las plagas. Con gran expectación, observaron, y para su asombro, las vacas se dirigieron sin desviarse por el camino directo hacia Bet-Semes, lamentándose por sus crías, pero sin volverse. Así, el arca del pacto, tras su cautiverio en tierras filisteas, fue devuelta milagrosamente a territorio israelita. Este regreso inesperado fue un testimonio innegable del poder del Dios de Israel. Incluso cuando su pueblo estaba en un estado de juicio, demostró que el arca no era un objeto que pudiera ser profanado impunemente, ni que el Dios de Israel pudiera ser subyugado por deidades paganas. La gloria que se había ido temporalmente de Shilo, ahora se manifestaba en la derrota de los enemigos y en el temor que infundía su presencia, incluso sin la intervención directa del pueblo. El milagroso regreso del Arca del Pacto a territorio israelita trajo consigo una mezcla de alivio y un temor renovado. Las vacas sin guía que la transportaban la llevaron directamente a la ciudad de Bet-Semes, una localidad levita. Los habitantes del valle estaban cosechando el trigo en ese momento, y al ver el arca se regocijaron enormemente por su retorno. Celebraron con alegría, ofreciendo las mismas vacas y el carro como sacrificio al Eterno sobre la gran piedra que había en el campo. Sin embargo, la alegría se tornó rápidamente en tragedia. Animados por el entusiasmo y quizás por la curiosidad, algunos de los hombres de Bet-Semes, que no eran sacerdotes levitas y por lo tanto no tenían la autorización divina, cometieron un acto de profunda irreverencia, miraron dentro del arca del pacto. La escritura no detalla el motivo exacto, pero la acción de mirar el interior del objeto más sagrado, que estaba velado incluso para los sacerdotes bajo la ley mosaica, fue una violación directa de los mandatos divinos sobre la santidad del arca. La consecuencia fue inmediata y devastadora. El Eterno castigó severamente a los hombres de Bet-Semes, hiriendo a un gran número de ellos con muerte. El temor y la consternación se apoderaron de la ciudad. Los sobrevivientes clamaron: ¿quién podrá estar delante del Eterno, este Dios santo? Comprendiendo que el arca era demasiado sagrada para ellos, enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, pidiéndoles que la recogieran. La lección era clara: la presencia de lo divino requería una reverencia y una obediencia absolutas. La santidad de Dios, aunque fuente de bendición, también podía ser una fuerza destructiva para aquellos que la trataban con ligereza o desprecio. Los hombres de Kiriat Jearim acudieron y se llevaron el arca. La condujeron a la casa de un hombre llamado Abinadab, ubicada en una colina. Designaron a su hijo, Eleazar, para custodiar el arca del Eterno. Este no era un sacerdote levita de la línea de Aarón, pero su consagración para esta tarea denotaba la emergencia de la situación y la necesidad de un custodio inmediato. El arca del pacto permaneció en la casa de Abinadab en Kiriat Jearim durante un período extraordinariamente largo, 20 años. Durante estas 2 décadas, Israel, sin el arca en un centro de adoración prominente, y sin la presencia de profetas que hablaran directamente la palabra del Eterno, continuó su camino de altibajos espirituales. El liderazgo de Samuel, el último de los jueces y un profeta crucial, emergió en este tiempo. Él instó al pueblo a regresar de todo corazón al Señor, a desechar los dioses extranjeros y a servirle solo a Él. Bajo su liderazgo, Israel obtuvo una victoria significativa sobre los filisteos en Mizpa,
un signo de que la mano del Eterno todavía estaba con ellos cuando se arrepentían y buscaban su rostro. A pesar de la victoria y la renovación espiritual, el arca no fue traída de vuelta a Shilo, que había sido destruido o estaba en ruinas, ni a un nuevo centro de adoración nacional durante este tiempo. Su larga estancia en la casa de Abinadab, en Kiriat Jearim, reflejó un periodo de transición y una ausencia de un centro fijo para la presencia de Dios en Israel. La nación estaba a punto de entrar en una nueva era, con el surgimiento de la monarquía, y el Arca del Pacto, aunque en un lugar apartado, seguía siendo un recordatorio latente de la alianza y la gloria que una vez había sido tan visiblemente el centro de sus vidas. Su aislamiento temporal subraya la profunda crisis espiritual que había experimentado Israel. Con la llegada de la monarquía en Israel y el ascenso de David al trono, la nación experimentó una profunda transformación y un período de consolidación. David, un hombre conforme al corazón del Eterno, tenía un anhelo ardiente: centralizar la adoración a Dios en su nueva capital, Jerusalén. Para él, la ubicación del Arca del Pacto, el símbolo más potente de la presencia divina, era de suma importancia. No podía concebir que el arca permaneciera en el relativo anonimato de la casa de Abinadab, en Kiriat Jearim, mientras él residía en un palacio. David, con gran celo y una inmensa congregación de 30.000 hombres escogidos de Israel, emprendió el primer intento de trasladar el arca a Jerusalén. Decidieron transportarla en un carro nuevo, una práctica que era más común para transportar ídolos paganos que para el arca sagrada del Dios de Israel, que tenía un método de transporte específico divinamente ordenado. A pesar de las buenas intenciones de David, la forma en que procedieron fue una violación de las instrucciones divinas. Cuando el carro llegó a la era de Nacón, los bueyes tropezaron. Un hombre llamado Usa, en un acto impulsivo para evitar que el arca cayera, extendió su mano y la tocó. La consecuencia fue instantánea y aterradora. El Eterno lo hirió allí mismo por su irreverencia, y Usa murió junto al arca. Este evento, aunque trágico, fue un recordatorio impactante de la santidad inquebrantable del arca y de las estrictas leyes que regían su manejo. La gloria de Dios, aunque anhelada, no podía ser tratada con negligencia o familiaridad indebida. El temor se apoderó de David y de todo Israel. El intento de traer el arca fue suspendido, y David, temiendo la presencia del Eterno, decidió no llevarla a Jerusalén en ese momento. En cambio, el arca fue desviada y llevada a la casa de un hombre llamado Obed-edom, el Geteo, donde permaneció durante 3 meses. Durante este tiempo, la casa de Obed-edom y todo lo que poseía fue bendecido abundantemente por el Eterno debido a la presencia del arca. Esta bendición se convirtió en una señal clara de que, aunque la santidad de Dios era peligrosa para quienes la profanaban, era una fuente inmensurable de bendición para aquellos que la honraban y la trataban con reverencia. Al enterarse de las bendiciones sobre la casa de Obed-edom, David se sintió animado y decidido a completar el traslado del arca, pero esta vez, con la debida reverencia y obediencia a las instrucciones divinas. Los sacerdotes levitas fueron los encargados de llevar el arca sobre sus hombros, utilizando las varas especiales, tal como había sido mandado en la ley. El segundo intento fue un evento de gran celebración, con sacrificios ofrecidos cada vez que los portadores daban 6 pasos. Con danzas alegres, trompetas y aclamaciones, el arca fue finalmente traída a Jerusalén. David, vestido con un efod de lino, danzó con todas sus fuerzas delante del Eterno, expresando su gozo y devoción. La entrada del arca en Jerusalén fue un momento de inmensa trascendencia, consolidando a la ciudad como el centro político y espiritual de Israel. El arca fue colocada en una tienda especial que David había levantado para ella en Jerusalén, conocida como la tienda de David. Este acto no solo estableció la presencia de Dios en la capital,
sino que también prefiguró el deseo de David de construir un templo permanente para el Eterno, un lugar digno de la morada de su gloria, que eventualmente sería el destino final del arca. La presencia del arca en Jerusalén simbolizaba la bendición divina sobre el reinado de David y la unificación de la nación bajo un liderazgo que buscaba honrar a su Dios. El anhelo de David de construir una casa permanente para el Eterno, un templo magnificente que albergara la gloria de Dios y el arca del pacto, no se cumplió en su vida. Sin embargo, la promesa divina fue clara: sería su hijo Salomón quien tendría el privilegio de edificar este glorioso santuario. Con la ascensión de Salomón al trono, la visión de su padre comenzó a tomar forma. El templo, construido en Jerusalén, en el monte Moriah, donde Abraham había estado dispuesto a sacrificar a Isaac, fue una obra de arquitectura y artesanía sin igual. Durante 7 años, miles de obreros y artesanos trabajaron con los materiales más finos: piedra cortada con precisión, madera de cedro importada del Líbano y una abundancia de oro puro que cubría cada superficie interior. Este templo no solo era una estructura impresionante, era la culminación de siglos de anhelos, la materialización de la promesa de Dios de morar en medio de su pueblo de una manera permanente y estable. Una vez que el templo estuvo terminado, llegó el momento más sagrado y significativo: el traslado del Arca del Pacto a su lugar de reposo definitivo. Con gran solemnidad y una inmensa asamblea de los ancianos de Israel y los jefes de las tribus, los sacerdotes levitas llevaron el arca desde la tienda de David en Jerusalén hasta el corazón del flamante templo. El pueblo ofreció una cantidad incalculable de ovejas y bueyes en sacrificio, tanto que no podían ser contados. El arca fue introducida en el lugar santísimo, la cámara más interna y sagrada del templo, un espacio completamente oscuro y cubierto de oro, separado del lugar santo por un velo. Allí fue colocada debajo de las alas extendidas de 2 enormes querubines de madera de olivo cubiertos de oro que Salomón había hecho. Estos querubines, con sus alas tocándose en el centro y extendiéndose hacia las paredes, protegían y honraban el lugar más sagrado de la presencia de Dios. Las varas que siempre habían servido para transportar el arca permanecieron en sus anillos, extendiéndose un poco más allá de las cortinas, visibles para quienes estaban cerca, un recordatorio de su pasado nómada. Y entonces, en un momento de sobrecogedora gloria, la presencia del Eterno se manifestó. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santísimo, la nube llenó la casa del Eterno, de tal manera que los sacerdotes no pudieron continuar su ministerio a causa de la nube, pues la gloria del Eterno había llenado su casa. Era la misma nube de gloria que había guiado a Israel en el desierto, y que había llenado el tabernáculo. Ahora esta presencia divina había tomado posesión de su morada permanente. La dedicación del templo y la entrada del arca significaron un pico en la historia de la nación, un símbolo de la cercanía y la bendición de Dios sobre su pueblo. Desde este momento, el arca del pacto residió en el templo de Salomón, sirviendo como el corazón espiritual de la nación durante generaciones. Se convirtió en el centro de la adoración anual en el día de la expiación, cuando solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y rociar sangre sobre el propiciatorio del arca, haciendo expiación por los pecados de Israel. Su presencia en el templo era la garantía de la alianza divina, el recordatorio constante de la ley, la provisión y la autoridad de Dios. La gloriosa permanencia del Arca del Pacto en el Templo de Salomón representó un periodo de estabilidad y bendición para la nación de Judá. Sin embargo, esta estabilidad no era inmune a la creciente apostasía y desobediencia de los reyes y del pueblo. A pesar de la presencia del Arca en el lugar santísimo, la adoración a ídolos extranjeros, la injusticia social y la profanación del santuario se hicieron cada vez más comunes. Los profetas del Eterno, a lo largo de las generaciones, levantaron sus voces para advertir sobre las consecuencias de la desobediencia y la inminente disciplina divina.
La advertencia más contundente sobre el futuro del templo y, por extensión, del arca, llegó a través de Jeremías. Este profeta valiente proclamó que el Eterno permitiría que el templo fuera destruido si el pueblo no se arrepentía. Incluso se atrevió a predecir un tiempo futuro en el que la gente ya no hablaría de el arca del pacto del Eterno, ni pensarían en ella, ni la recordarían, ni la extrañarían, ni harían otra. Esta profecía sugería no solo la ausencia física del arca, sino una transformación en la forma en que la presencia de Dios sería experimentada en el futuro. La historia del arca se vuelve menos clara después del reinado de Salomón. Las Escrituras no registran explícitamente qué le sucedió al arca del pacto durante los siglos de decadencia, invasiones y reformas que siguieron. Se sabe que algunos reyes impíos, como Manasés, llevaron a cabo profundas profanaciones en el templo, introduciendo ídolos e inmundicia en el mismo santuario. Es posible que durante una de estas purgas o reformas religiosas, como la que llevó a cabo el piadoso rey Josías, el arca fuera temporalmente retirada para protegerla de la profanación o para repararla. Se menciona que Josías instruyó a los levitas a poner el arca sagrada en la casa que edificó Salomón, lo que podría indicar que había sido movida de su lugar original. Sin embargo, cuando el poderoso imperio babilónico, bajo el mando de Nabucodonosor, sitió y finalmente destruyó Jerusalén y el templo de Salomón, los detalles sobre el destino del arca del pacto son notablemente ausentes en los relatos bíblicos. Mientras que se enumeran detalladamente los utensilios y tesoros del templo que fueron saqueados y llevados a Babilonia, el arca del pacto no es mencionada entre los objetos capturados. Esta omisión ha sido fuente de innumerables especulaciones y misterios a lo largo de la historia. Una de las teorías más aceptadas, basada en la profecía de Jeremías y la ausencia de su mención en los inventarios de los saqueos, es que el arca pudo haber sido escondida antes de la destrucción del templo, quizás por sacerdotes levitas que comprendieron la inminencia del juicio divino y desearon proteger el objeto más sagrado de Israel de la profanación a manos de los babilonios. Otra posibilidad es que haya sido destruida o desintegrada durante el violento saqueo, aunque su ausencia en los registros de botín sugiere lo contrario. Lo cierto es que, tras la destrucción del primer templo, el arca del pacto desaparece de la narrativa histórica bíblica. Nunca fue parte del segundo templo que se construyó después del exilio babilónico, y su lugar en el lugar santísimo de la nueva construcción permaneció vacío, un recordatorio silencioso de la gloria pasada y de la espera de una nueva intervención divina. Su desaparición marcó el fin de una era en la manifestación física de la presencia de Dios. La desaparición del arca del pacto tras la destrucción del primer templo por los babilonios dejó un vacío profundo en el corazón de la nación judía. Su ausencia en el lugar santísimo del segundo templo era un recordatorio constante de que la manifestación tangible de la gloria divina ya no residía entre ellos de la misma manera. A lo largo de los siglos siguientes, mientras la comunidad judía se esforzaba por mantener su fe y sus tradiciones bajo diversos dominios extranjeros, el arca se convirtió en un objeto de misterio y anhelo, su destino desconocido. La promesa de un Mesías, sin embargo, se mantuvo como una luz de esperanza. Los profetas habían hablado de una nueva alianza, un tiempo en que la ley no estaría grabada en tablas de piedra, sino escrita en los corazones. Cuando el Mesías esperado finalmente apareció en la tierra, su vida y obra representaron el cumplimiento de todo lo que el arca del pacto había prefigurado. Él mismo se manifestó como el verdadero lugar de encuentro entre Dios y la humanidad, el verdadero propiciatorio a través de quien se obtenía el perdón y la reconciliación. El acto supremo de sacrificio del Mesías y su victoria sobre la muerte abrieron un camino directo a la presencia del Creador, un acceso que ya no dependía de rituales anuales realizados por un sumo sacerdote en un lugar santísimo terrenal. El velo del templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo,
se rasgó de arriba a abajo en el momento de su muerte, simbolizando que el camino a la presencia divina estaba ahora abierto para todos. Esto significó que la necesidad de un arca física, con sus contenidos y su ubicación exclusiva, había sido trascendida por una realidad espiritual más profunda y accesible. La ley, el maná y la vara de la autoridad, que habían sido resguardados en el arca, ahora encontraban su cumplimiento en la persona del Mesías. Él era el cumplimiento de la ley, el verdadero pan de vida que descendió del cielo, y el sacerdote perfecto cuya autoridad es eterna e inmutable. Así, la historia del Arca del Pacto culmina en una revelación más grande. Su desaparición del registro histórico no es un descuido, sino una indicación de que su propósito terrenal había sido cumplido en su totalidad. Su legado, sin embargo, perdura como una poderosa lección de la santidad de Dios, la necesidad de expiación y el anhelo divino de morar con su pueblo. Fue el cofre que contuvo las promesas, hasta que la promesa misma se manifestara en la carne. La pregunta sobre qué ha pasado con el Arca del Pacto en el presente es una de las mayores incógnitas arqueológicas y espirituales. La Biblia, después de la destrucción del Templo de Salomón, no proporciona ningún relato definitivo sobre su destino. No se menciona entre los objetos saqueados por los babilonios, ni aparece en el inventario de los elementos restaurados para el segundo templo. Esta ausencia ha dado lugar a innumerables leyendas, teorías y expediciones, que van desde su ocultamiento en cuevas subterráneas bajo el templo, hasta su traslado a lugares remotos. Sin embargo, estas son especulaciones sin respaldo en las Escrituras. Desde una perspectiva bíblica, especialmente a la luz de las revelaciones posteriores, la respuesta más profunda a su paradero no se encuentra en un lugar físico. La narrativa del Mesías y la nueva alianza sugieren que la necesidad de un arca física, como punto de encuentro con Dios, ha sido superada. La presencia de Dios ya no está confinada a un objeto o un templo terrenal. En este sentido, el arca en la actualidad es una realidad espiritual. El Creador ya no mora en objetos hechos por manos humanas, sino que, a través del Mesías, su espíritu mora en el corazón de cada creyente. Cada individuo que ha abrazado la fe se convierte en un templo vivo, un lugar donde la presencia divina reside. La Iglesia, como cuerpo de creyentes, es la manifestación colectiva de esta nueva morada. Por lo tanto, el Arca del Pacto, en su significado más profundo y en su cumplimiento, no está perdida. Simplemente su forma ha cambiado. Lo que una vez fue una caja de madera cubierta de oro, sirviendo como símbolo de la presencia velada de Dios, ahora es una realidad viva y accesible en la persona del Mesías y en aquellos que forman su cuerpo espiritual. El verdadero propiciatorio, el lugar de reconciliación, está en el cielo, donde el gran sacerdote oficia eternamente, haciendo innecesaria una réplica terrenal. La historia del arca es un testimonio de cómo Dios siempre ha buscado estar cerca de su pueblo, y cómo ese deseo ha culminado en una presencia más íntima y transformadora que cualquier objeto material podría contener. Si esta historia completa sobre el Arca del Pacto ha profundizado tu comprensión de su significado y su legado, te invitamos a suscribirte a Enigmas Bíblicos y de Fe y a activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones de las verdades de las Escrituras.